Me llamo Eliyahu Ben David. Tengo 42 años y soy rabino, nacido en un barrio tradicional de Jerusalén. Desde que tengo memoria, mi vida estuvo marcada por la Torá y por las estrictas reglas de la tradición judía. Mi padre también fue rabino, y en mi familia se esperaba que yo continuara con ese legado, sin preguntas, sin dudas. Desde joven aprendí a memorizar las escrituras, a vivir pendiente de cada mandamiento y de cada detalle de la ley. Y aunque la gente me miraba con respeto, por dentro yo sentía una carga inmensa. Era como llevar un saco lleno de piedras. Cada error, cada pensamiento impuro, cada falta de disciplina se convertía en otra piedra que me hundía más. Había noches en que lloraba en silencio, porque en el fondo me sentía un hipócrita. Mostraba seguridad, pero vivía con miedo. Miedo a no ser lo suficientemente santo, miedo a que Dios, en cualquier momento, me rechazara por mis imperfecciones. Recuerdo una tarde, después de un servicio, que un niño me preguntó inocentemente: «Rabino, ¿Dios me ama aunque me porte mal?». Esa pregunta me desarmó. Me quedé sin respuesta, porque en mi corazón yo mismo no estaba seguro de ese amor. ¿Cómo iba a responderle con sinceridad si yo mismo vivía atormentado por la idea de que Dios solo amaba a los perfectos? Esa noche, en mi habitación, caí de rodillas y dije entre lágrimas: «Señor, ¿acaso tu amor depende de mis obras? Si es así, estoy perdido. Si no, muéstrame, porque ya no puedo más». Fue en ese clamor donde comenzó la historia que nunca planeé escribir. El inicio de un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Ser rabino no era solo un título, era una carga. Desde muy temprano en la mañana hasta entrada la noche, mi vida estaba regida por normas: qué comer, cómo orar, cómo vestirme, cómo responder a las personas. Cada detalle debía reflejar devoción, porque no solo me representaba a mí mismo, sino a toda una tradición milenaria. La gente me observaba como ejemplo, pero esa presión era como una soga alrededor de mi cuello. Yo enseñaba a los demás a vivir en santidad según la ley, pero en secreto sabía que yo mismo no lograba cumplirla al 100%. Por cada regla que obedecía había otra que rompía sin querer. Y en lugar de sentir la alegría de servir a Dios, me invadía un miedo constante. El miedo a ser descubierto como un hombre común, débil, con luchas internas. Había momentos en los que me enojaba conmigo mismo. ¿Cómo es posible que siendo rabino pienses así? ¿Cómo puedes fallar en lo que predicas?, me repetía una y otra vez. Ese autojuicio me hacía sentir indigno. Al mirar a los demás, yo solo veía dos opciones: o aparentar fortaleza, o confesar mi fragilidad y perder el respeto de todos. Elegí aparentar, pero ese disfraz me estaba matando poco a poco. Con el tiempo, comencé a sentir que mi relación con Dios era fría, mecánica. Sí, conocía la Torá de memoria, podía recitar pasajes sin equivocarme, pero ya no sentía vida en ellos. Era como un pozo seco del que todos venían a sacar agua, mientras yo mismo moría de sed. La pregunta del niño aquella tarde seguía martillando mi mente. ¿Dios me ama aunque me porte mal? Me di cuenta de que nunca había tenido una respuesta clara. Todo lo que sabía era que el amor de Dios dependía de mi obediencia. Pero, ¿y si fallaba? ¿Se acabaría su amor? Esa idea me atormentaba, porque yo sabía que, aunque fuera rabino, fallaba constantemente. Fue entonces cuando comencé a preguntarme algo que jamás me había permitido. ¿Y si me he pasado toda la vida conociendo la letra de la ley, pero nunca he conocido realmente al Dios de la gracia? Con el paso de los años, mi corazón se endureció. Yo seguía cumpliendo con mis funciones como rabino. Enseñaba, dirigía, aconsejaba. Por fuera parecía un hombre fuerte, seguro de lo que creía, pero por dentro me sentía más distante de Dios que nunca. Recuerdo caminar por las calles antiguas de Jerusalén, mirando los muros cargados de historia, viendo a la gente orar con fervor. Todos parecían tan convencidos, tan seguros de su fe.
y yo me sentía un extraño entre ellos. Predicaba a un Dios que parecía más un juez implacable que un padre amoroso. Un Dios lejano, distante, al que solo podía acercarme si estaba limpio y perfecto. En las noches, cuando el silencio cubría la ciudad, solía abrir los rollos de la Torá y repasaba los mandamientos una y otra vez. Quería encontrar en esas palabras consuelo, pero lo único que encontraba era más carga. Recordatorios de mis fracasos, de mis debilidades, de mi humanidad quebrada. Era como intentar apagar la sed con agua salada. Entre más bebía, más sed tenía. Y entonces comenzó algo que nunca había experimentado. Un vacío profundo, una depresión silenciosa. Me levantaba cada mañana, me vestía con mis ropas de rabino, saludaba a todos con respeto, pero en mi interior había una voz que me decía: Eliahú, todo esto es una mentira. No conoces realmente a Dios. Un día frente al espejo, mientras me acomodaba la kipá, me pregunté: ¿quién eres realmente? ¿Un siervo de Dios o un actor en un escenario? Esa pregunta me sacudió, porque en lo más profundo de mi ser, yo sabía la respuesta. Era un actor, viviendo de apariencias. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. El dolor llegó a mi vida de una manera que nunca imaginé. Y ese dolor fue el inicio del cambio, porque a veces, solo cuando se nos rompen las estructuras que creemos firmes, es cuando finalmente escuchamos la voz de Dios. Mi vida parecía estable. Respeto en la comunidad, un lugar de honor en la sinagoga, discípulos que me escuchaban con atención. Pero todo eso se vino abajo de un momento a otro. Mi esposa, Miriam, enfermó gravemente. Fue algo repentino. Una mujer fuerte, llena de vida, comenzó a debilitarse día tras día. Los médicos no daban esperanza, y yo, que tenía respuestas para todos, me quedé sin palabras, sin fuerza y sin fe. Oraba con fervor, ayunaba, repetía versículos de memoria, pero en el silencio de mi corazón sentía que mis oraciones no atravesaban el techo de la habitación. Veía a Miriam sufrir y me preguntaba: ¿de qué sirve tanta obediencia si cuando más lo necesito Dios parece tan lejano? Recuerdo una noche en especial. Ella estaba acostada, débil, casi sin poder hablar. Tomé su mano y le dije: resiste, Dios escuchará nuestras oraciones. Y ella, con voz temblorosa, me respondió: Eliahú, yo sé que Dios me ama, pase lo que pase. Sus palabras me atravesaron como una espada. ¿Cómo podía hablar de amor en medio del dolor? Yo, rabino de tantos años, no tenía esa certeza. Días después, ella partió. Ese fue el golpe más fuerte de mi vida. Sentí que todo se me arrancaba de las manos. Mi esposa, mi paz, mi fe. Me quedé solo en nuestra casa, rodeado de libros sagrados, pero sin consuelo. Ni la ley, ni mis rezos, ni las tradiciones pudieron sostenerme. Era como si todo lo que había construido se derrumbara frente a mí. Esa pérdida me dejó en ruinas. Yo, que debía ser un líder fuerte, estaba quebrado. Y lo peor era que en mi interior se levantaba una voz que me decía: ¿dónde está tu Dios ahora? ¿De qué sirvió tanta obediencia? Esa herida fue el inicio de un camino inesperado, porque fue en medio de ese dolor, en el lugar más oscuro de mi vida, donde por primera vez la gracia de Dios comenzó a acercarse a mí, aunque todavía no lo entendía. Después de la muerte de Miriam, mi mundo se volvió gris. Me levantaba cada día solo por costumbre, cumplir con rezos, asistir a la sinagoga, aconsejar a otros, pero dentro de mí estaba vacío. A veces me miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Era un rabino, sí, pero uno sin esperanza. Fue en medio de ese duelo cuando sucedió algo inesperado. Una tarde, caminando por las calles de Jerusalén, me encontré con un hombre que solía ser parte de mi comunidad. Se llamaba Daniel. Yo lo recordaba bien. Había dejado la sinagoga años atrás y muchos lo criticaban por haber abrazado lo que llamaban el camino del Mesías. Según mis colegas, él se había desviado de la verdad. Daniel me reconoció y se acercó con respeto. Me miró a los ojos y me dijo con sinceridad: Rabino Eliahú, lamento mucho lo de su esposa.
Oro para que el Dios de toda consolación le dé paz. Sus palabras me desarmaron. No eran palabras frías ni recitadas, había ternura en su voz. Yo, que siempre estaba a la defensiva con los que seguían a ese Jesús, no supe qué responder. Lo único que pude decir fue, gracias, aunque ahora mismo me cuesta creer que Dios se acuerde de mí. Daniel me miró con compasión y me dijo algo que jamás olvidaré. Rabino, Dios no lo ama por lo que usted hace, lo ama por quien es usted. Y lo demostró al enviar a su hijo. Aquella frase encendió algo dentro de mí. No era un argumento teológico, no era una discusión sobre la ley, era un recordatorio de amor. Yo me quedé callado, pero esas palabras comenzaron a perseguirme. Esa misma noche, mientras estaba solo, las repetí en mi mente. Dios no me ama por lo que hago, sino por quién soy. No lo entendía del todo, pero por primera vez en muchos años, sentí un destello de esperanza en medio de mi oscuridad. Las palabras de Daniel se convirtieron en una especie de eco dentro de mí. Dios no lo ama por lo que hace, lo ama por quien es usted. Nunca nadie me había hablado así. Yo estaba acostumbrado a escuchar lo contrario, que el amor de Dios dependía de mi obediencia, de mis sacrificios, de mi disciplina. Durante días, esa frase me acompañaba a todas partes. En la sinagoga, mientras enseñaba sobre los mandamientos, en mi casa, mientras repasaba los rollos de la Torá, incluso en las madrugadas, cuando despertaba con lágrimas por la ausencia de Miriam. Esa pregunta me atormentaba. ¿Y si he estado equivocado todo este tiempo? ¿Y si Dios realmente puede amar sin condiciones? Una noche decidí buscar respuestas en secreto. Abrí un libro que Daniel me había entregado hacía años, uno que yo había guardado con desprecio, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Me temblaban las manos mientras lo abría, como si estuviera traicionando mis raíces, pero el dolor que cargaba era tan grande que me atreví a leer. Me encontré con palabras que me desarmaron. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Leí esa frase una y otra vez. Sentí como si alguien me hablara directamente a mí. Yo estaba cansado, cargado, vacío. ¿Podría ser que ese Jesús al que yo había rechazado tanto tiempo fuera la respuesta a mi dolor? Cerré el libro con miedo. No quería que nadie me descubriera leyendo aquello. ¿Qué dirían si al rabino Eliahu era visto con un evangelio en sus manos? Pero dentro de mí, algo ya había comenzado a moverse. El muro que me separaba de la gracia empezaba a resquebrajarse. Esa noche no pude dormir. Solo podía pensar, si esto es verdad, entonces no necesito aparentar perfección. Solo necesito dejarme amar. Y esa idea, aunque me daba miedo, también me llenaba de una paz que no entendía. Al día siguiente, después de muchas horas de lucha interna, volví a abrir aquel libro prohibido, el Brit Hadashah. Sentía miedo, como si estuviera cruzando una línea peligrosa. Pero también había algo más fuerte. Una necesidad desesperada de encontrar consuelo. Mis ojos cayeron en un pasaje que decía, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Leí esas palabras en voz baja, repitiéndolas como si quisiera comprobar que no eran un error. ¿Gracia? ¿Un regalo? ¿No por obras? Toda mi vida había girado en torno a las obras, a la perfección, al esfuerzo humano. Y aquí estaba un mensaje completamente diferente. No era yo alcanzando a Dios, era Dios alcanzándome a mí. Mientras leía, sentí una mezcla de temor y esperanza. Temor porque aquello iba en contra de todo lo que había enseñado durante años. Esperanza porque, si era verdad, entonces aún había lugar para mí, incluso con mis fracasos, incluso con mis debilidades. De repente recordé algo, la mirada de Miriam, antes de partir. Esa paz en sus ojos cuando me dijo, yo sé que Dios me ama, pase lo que pase. Ella ya había entendido lo que yo apenas estaba descubriendo. El amor de Dios
no depende de mis méritos, sino de su gracia. Esa noche lloré como hacía mucho no lloraba. No eran lágrimas de rabia ni de desesperación, sino de alivio. Por primera vez, entendí que no tenía que ganarme el amor de Dios. Él ya me lo había dado, aunque yo no lo mereciera. Y allí, en medio de mis lágrimas, sentí algo que nunca antes había sentido. Como si un abrazo invisible me rodeara. No era imaginación, era real. Era la gracia alcanzándome en mi dolor. Después de aquellas noches leyendo en secreto el Brit Hadashah, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no veía a Dios como un juez distante, sino como un padre que me llamaba por mi nombre. Esa revelación me daba paz, pero también me llenaba de temor. Yo era rabino, un líder respetado en Jerusalén. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que estaba leyendo? ¿Qué dirían si sabían que susurraba el nombre de Yeshua en mis oraciones? Me imaginaba el rechazo de mis colegas, el desprecio de mi comunidad y la vergüenza pública. Podría perderlo todo, mi posición, mi honor, hasta mis amistades. Esa lucha interna me robaba el sueño. Por un lado, la ley me gritaba, no traiciones tus raíces, no te apartes del camino de tus padres. Pero por otro lado, la gracia me susurraba, ya no necesitas aparentar, yo ya te amé primero. Era como estar en medio de dos mundos que no podían coexistir. Una noche, mientras caminaba por las calles silenciosas de la ciudad vieja, recordé las palabras que Daniel me había dicho. Dios no lo ama por lo que hace, lo ama por quien es usted. Esa verdad me pesaba en el corazón. ¿Cómo podía seguir predicando una religión de reglas cuando yo mismo había probado la dulzura de la gracia? Me miré las manos. Eran las mismas que habían sostenido los rollos de la Torá, las mismas que habían señalado errores en los demás. Y me pregunté, ¿de qué sirve enseñar la ley si yo mismo nunca encontré vida en ella? Esa noche tomé una decisión silenciosa, aunque aún no sabía cómo cumplirla. Prefería perderlo todo antes que seguir viviendo en una mentira. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Yo seguía cumpliendo mis funciones en la sinagoga, pero ya no era el mismo. Cuando enseñaba la ley, mi corazón se detenía en cada palabra. Era como si cada versículo me señalara a Yeshua, aunque yo intentara ignorarlo. Mis oraciones se habían vuelto diferentes. Ya no eran repeticiones mecánicas, sino susurros de un corazón roto que decía, si esto es verdad, no me dejes solo. Mis colegas empezaron a notar algo raro. Un rabino amigo me preguntó un día, Eliayu, ¿estás bien? Te veo distraído últimamente. Yo sonreí débilmente y respondí, solo estoy cansado, nada más. Pero no era cansancio, era transformación. Y esa transformación comenzaba a ser visible. En una de mis clases, un joven me preguntó sobre la misericordia de Dios y sin darme cuenta, cité las palabras de Yeshua. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Hubo un silencio incómodo en la sala. Yo traté de corregirme rápido, pero sabía que había cruzado una línea. Esa noche recibí un mensaje de Daniel invitándome a un pequeño grupo de estudio donde hablaban del Mesías. Dudé mucho antes de aceptar. ¿Y si alguien me veía entrando? ¿Y si mi reputación quedaba destruida? Pero algo dentro de mí era más fuerte que el miedo. Necesitaba saber más. Fui al encuentro en secreto. Era en una casa sencilla, con unas pocas personas cantando y leyendo las escrituras. Nadie me juzgó ni me miró con desprecio. Me sentí extraño, pero también en paz. Era un ambiente que jamás había experimentado en todos mis años de liderazgo. Mientras los escuchaba hablar del amor de Dios, sentí una chispa en mi corazón. No era teoría, no era religión, era vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba respirando aire fresco. Aquella reunión en la casa de Daniel quedó grabada en mi corazón. No había ornamentos religiosos, no había trajes solemnes ni rezos repetidos. Solo un grupo de personas cantando con gozo como si hablaran con un amigo cercano.
Yo los observaba en silencio, sintiéndome como un extraño, pero al mismo tiempo como alguien que estaba volviendo a casa después de muchos años. Cuando empezaron a orar, algo me impactó profundamente. Uno de ellos dijo: «Padre, gracias porque nos amaste primero, sin que lo mereciéramos». Esa frase me desarmó. ¿Cómo era posible que hablaran con tanta confianza? Como hijos que saben que su padre los escucha. Yo, que había dedicado toda mi vida a la oración, nunca había orado así. Mis rezos eran discursos solemnes, pero los de ellos eran conversaciones llenas de amor. Al terminar la reunión, Daniel se me acercó y me dijo: «Eliyahu, ¿puedo orar por ti?». Yo dudé, pero al final asentí con la cabeza. Cuando puso su mano sobre mi hombro y comenzó a orar, sentí algo que jamás había experimentado. Una paz profunda, un calor en el corazón como si alguien me abrazara por dentro. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio. Ese día entendí algo que ni todos mis años de estudio me habían enseñado. La gracia no es un concepto, es una persona. Era Yeshua abrazándome en medio de mi quebranto. Salí de aquella casa caminando lentamente por las calles oscuras, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en mi vida ya no me sentía un rabino atrapado en la ley, sino un hijo amado. Y aunque todavía tenía miedo de lo que vendría, supe que ese encuentro había marcado un antes y un después en mi historia. Después de aquella reunión, mi corazón ya no era el mismo. Sentía que un velo se había levantado de mis ojos. Sin embargo, cuanto más probaba la dulzura de la gracia, más fuerte se hacía el conflicto dentro de mí. En la sinagoga, cada vez que leía la Torá, mi mente se llenaba de recuerdos de las palabras de Yeshua. No vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Yo había pasado toda mi vida intentando cumplir cada mandamiento, pero de repente entendía que Él lo había hecho en mi lugar. Esa revelación me daba libertad, pero también miedo. Comencé a notar que ya no podía enseñar con la misma seguridad de antes. Mis discípulos me hacían preguntas y mis respuestas eran diferentes. Un día un joven me preguntó cómo podía acercarse a Dios si se sentía indigno. En otro tiempo le habría dicho: debes esforzarte más, cumplir mejor los mandamientos. Pero esa vez lo miré a los ojos y le dije: Tal vez Dios ya te ama tal como eres. El muchacho sonrió, pero yo quedé paralizado. ¿Qué había dicho? ¿Un rabino hablando de un amor incondicional? Sabía que mis colegas nunca aceptarían esas palabras. Esa misma semana fui llamado a una reunión con otros líderes. Me preguntaron directamente si era verdad que estaba citando frases de Yeshua en mis enseñanzas. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que cualquier palabra podía costarme mi lugar, mi reputación, incluso mi familia. Respondí con evasivas, tratando de no levantar sospechas, pero dentro de mí había una lucha feroz. ¿Seguiría viviendo en el disfraz de un rabino intachable o confesaría que había encontrado la gracia que tanto necesitaba? Aquella noche, al llegar a casa, me arrodillé en el suelo de mi habitación y lloré. Con voz temblorosa dije: Señor, ya no quiero vivir de apariencias. Si tu gracia es real, dame la valentía para seguirte, aunque me cueste todo. Y fue en esa oración donde entendí. Había llegado el momento de decidir entre la ley que me encadenaba y la gracia que me llamaba a la libertad. La decisión no tardó en traer consecuencias. Una mañana, mientras me preparaba para enseñar en la sinagoga, uno de los ancianos se me acercó con semblante serio. Eliyahu, me dijo, algunos han notado que últimamente tus palabras suenan diferentes. Hablas mucho del amor de Dios, de su gracia. Incluso te han escuchado citar a Yeshua. ¿Es cierto? Sentí que la sangre se me helaba. Lo miré y por primera vez en años decidí no ocultarme más. Es cierto, respondí con voz baja pero firme. He estado leñando sobre él, y mientras más lo hago, más entiendo que en él hay vida. El anciano frunció el ceño y se marchó sin decir palabra. Esa misma tarde recibí una invitación urgente para reunirme con el Consejo de Líderes. Sabía lo que significaba: un juicio. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi habitación, pensando en todo lo que estaba en juego. Si confesaba mi fe en Yeshua, perdería mi posición,
mi honra, la confianza de mi comunidad. Podría convertirme en un hombre rechazado, señalado, incluso considerado un traidor. Pero algo en mí ya estaba decidido. Prefería ser rechazado por los hombres que seguir negando la verdad que había encontrado. Al día siguiente, entré en aquella sala con el corazón acelerado. Los ancianos me miraban con ojos de desconfianza. Uno de ellos habló. Eliyasu ben David, se te acusa de abandonar la pureza de la ley y de dejarte seducir por falsas enseñanzas. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Respiré profundo. Miré al suelo por un momento y luego levanté la vista. Solo diré esto. Toda mi vida he servido a la ley, pero nunca conocí paz. Ahora he conocido a aquel que me dio descanso, y no puedo negarlo. Hubo murmullos, miradas de escándalo, gestos de desaprobación. En ese instante entendí, mi vida nunca volvería a ser la misma. La gracia tenía un precio y estaba a punto de pagarlo. El juicio fue rápido. Apenas terminé de hablar, la sala estalló en reproches. Uno de los ancianos golpeó la mesa con fuerza. «Eliyahu ben David, has traicionado nuestra fe». Me ordenaron abandonar la sinagoga y no volver a enseñar. Mis títulos, mis honores, todo lo que había construido durante décadas, quedó reducido a nada en cuestión de minutos. Recuerdo haber salido de aquel lugar con el corazón hecho pedazos. Los que antes me saludaban con respeto, ahora me miraban con desprecio. Las madres alejaban a sus hijos de mí como si fuera un leproso. Era un rabino caído en desgracia. Al llegar a casa, mi esposa Ribka me esperaba. Sus ojos reflejaban miedo y confusión. «¿Qué has hecho, Eliyahu?», me preguntó con lágrimas. «Dicen que hablaste de Yeshua. ¿Es verdad?». No supe qué responder. Solo la abracé y le susurré. «He encontrado algo que no puedo negar, Ribka. La gracia de Dios me alcanzó». Ella se apartó, incrédula, y se encerró en la habitación. Mis hijos, pequeños aún, me miraban sin entender lo que ocurría. Aquella noche dormí solo en el suelo, con el corazón desgarrado. Los días siguientes fueron aún más duros. Nadie quería hablar conmigo. Mis discípulos dejaron de buscarme. Los líderes religiosos me señalaron públicamente como un apóstata. Incluso mi familia comenzó a distanciarse, atrapada entre el amor hacia mí y la presión de la comunidad. Sin embargo, en medio de ese vacío, algo extraño sucedía. Mi corazón estaba en paz. Por primera vez en mi vida no cargaba con la angustia de no ser suficiente ni con el miedo a fallar en la ley. En el silencio de mi soledad, sentía una voz suave que me repetía: «Mi gracia es suficiente para ti». Era como si, en la ruina de todo lo que había considerado valioso, Dios me estuviera construyendo de nuevo. Y aunque dolía, sabía que había tomado la decisión correcta. La gracia me había costado mi posición, mi reputación, quizás hasta mi familia, pero me estaba regalando algo mucho más grande: libertad. El vacío de aquellos días parecía insoportable. Caminaba por las calles de Jerusalén y sentía el peso de cada mirada acusadora. El rabino que un día era respetado, ahora era un paria. A veces pensaba en rendirme, en volver atrás, en pedir perdón al consejo y retractarme. Pero entonces recordaba la paz que había sentido aquella noche de oración y sabía que no podía traicionar esa verdad. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el barrio viejo, un joven se me acercó. Lo reconocí enseguida. Era aquel discípulo al que tiempo atrás le había dicho que Dios podía amarlo tal como era. «Rabí Eliyahu», me dijo en voz baja, «escuché lo que pasó. Quiero que sepa algo. Sus palabras me dieron esperanza. Si usted ha encontrado algo real en Yeshua, yo quiero conocerlo también». Aquellas frases fueron como agua en el desierto. Alguien había escuchado. Alguien quería lo mismo que yo había encontrado. Nos reunimos esa misma noche en mi casa. Le conté con detalle lo que había leído, lo que había sentido, cómo la gracia me había transformado en medio del dolor.
sus ojos brillaban mientras escuchaba. Al terminar, me pidió que orara por él. Yo, un rabino despojado de todo, me arrodillé junto a un joven sediento de verdad, y con voz temblorosa pedí: Señor, así como me alcanzaste a mí, alcanza a este hijo tuyo. Fue el comienzo de algo nuevo. Con el paso de las semanas, otros jóvenes se fueron uniendo en secreto. Querían escuchar más sobre aquel amor que no exigía perfección para aceptarlos. Sin darme cuenta, lo que había perdido en la sinagoga estaba siendo reemplazado en una sala humilde de mi hogar, una comunidad naciente, pequeña, pero llena de fe. Y mientras el mundo me cerraba puertas, Dios abría otras que nunca imaginé. Descubrí que el rechazo de los hombres era en realidad el espacio perfecto para que la gracia floreciera sin cadenas. Lo que empezó con un joven en mi casa pronto se convirtió en un pequeño grupo. Cada semana se sumaban 2 o 3 más. Algunos venían con miedo de ser descubiertos, otros con lágrimas buscando alivio. Yo no era ya un rabino en un púlpito, pero descubrí que la mesa de mi sala se había convertido en un altar, donde la gracia se revelaba con más poder que en cualquier templo. Algunos escuchaban en silencio, otros hacían preguntas difíciles. ¿De verdad Dios puede perdonarme después de todo lo que he hecho? ¿Es cierto que su amor no depende de mi obediencia a la ley? Y yo les respondía con el corazón: no se trata de lo que hagas tú, sino de lo que Él ya hizo por ti. Cada reunión terminaba en oración, y yo podía sentir la presencia de Dios llenando aquel lugar sencillo. Lo que más me sorprendía era cómo la fe de aquellos jóvenes crecía más rápido que la mía. Sus rostros se iluminaban al descubrir que eran amados sin condiciones. Pero no tardaron en llegar las amenazas. Un vecino me advirtió que algunos líderes religiosos ya sabían de las reuniones y que planeaban denunciarme. Otros me aconsejaban huir de Jerusalén. Yo oraba cada noche pidiendo dirección. Tenía miedo, sí, pero al mismo tiempo sentía una convicción profunda. Si Dios había comenzado esto, Él mismo lo sostendría. Una madrugada, mientras meditaba, entendí algo claro. Mi historia no era solo para mí. Todo lo que había perdido tenía un propósito. La gracia no me había alcanzado para guardarla en silencio, sino para compartirla, aunque me costara la vida. Fue en ese instante que tomé la decisión. No callaría. Aunque me persiguieran, aunque me llamaran traidor, seguiría anunciando lo que había descubierto. Porque la verdad es esta. Viví bajo la ley toda mi vida, pero fue la gracia la que me abrazó en medio del dolor. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que todo lo que perdí no se compara con lo que gané. Sí, fui expulsado, señalado, humillado. Incluso mi propia familia me dio la espalda por un tiempo. Pero descubrí la verdad más hermosa. Dios me amó cuando menos lo merecía. Durante años, intenté ganarme ese amor cumpliendo reglas, sacrificándome, esforzándome más y más, y terminé vacío. Pero cuando ya no tenía fuerzas, la gracia me alcanzó y entendí lo que está escrito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Ahora sé que no se trata de lo que yo haga, sino de lo que Él ya hizo en la cruz. Comprendí la profundidad de las palabras del Maestro. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso lo encontré en Yeshua, y es un regalo que también está disponible para ti. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuánto te hayas esforzado en vano, no importa el dolor que cargues, la gracia de Dios puede abrazarte justo ahí donde estás. Hoy no hablo como el rabino Eliyahu ben David, sino como un hombre que fue quebrado y levantado por el amor de Dios. Y con todo mi corazón te digo, Él también puede hacerlo contigo. Amigo, no cierres tu corazón. Tal vez, como yo, has vivido años bajo el peso de la culpa, del esfuerzo, del nunca ser suficiente. Pero escucha esto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hoy es tu momento.
No tienes que esperar a mañana. La gracia que me transformó también quiere transformarte a ti. Te invito a que cierres tus ojos por un instante y le digas a Dios desde lo más profundo de tu corazón: Señor, aquí estoy. Te entrego mi dolor, mis fracasos, mis intentos fallidos. Abrázame con tu gracia y hazme nuevo. Y verás cómo, al igual que me sucedió a mí, descubrirás que no sabías que Dios podía amar así.